¿Qué tal, amigos de Caracol Radio? Hoy los saludo desde el Ministerio de Justicia porque esta cartera ministerial en esta nueva legislatura que arranca esta semana tiene varios proyectos importantes para la política judicial del país. Precisamente nos encontramos con el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Ministro, bienvenido a Caracol Radio como siempre. Mil gracias. Muchas gracias y una gran alegría estar hoy un día tan especial con ustedes. Ministro, hay varios proyectos clave que van a ser muy sonados en esta nueva legislatura y por estos días. Estamos hablando del proyecto de ley de humanización penitenciaria, también del sometimiento de bandas criminales ante la justicia y, por supuesto, la reglamentación de la jurisdicción agraria. De estos dos primeros proyectos, humanización penitenciaria y sometimiento de bandas criminales, ¿cuándo los va a radicar? En la humanización penitenciaria ya está listo, ya mismo lo vamos a radicar. Este proyecto recoge el mismo proyecto que habíamos presentado en la legislatura pasada, pero enriquecido con lo que se presentó como propuestas en las ponencias de primer debate, tanto en el Senado como en la Cámara. Así que el país ya lo conoce, el Congreso ya lo conoce. De todas maneras, solicitamos un nuevo concepto al Consejo Nacional de Política Criminal y al Ministerio de Hacienda para tener todos los documentos actualizados y está listo, pero es ese mismo proyecto que pretende modificar el sistema carcelario para que un buen sistema carcelario le ofrezca a la ciudadanía seguridad, certeza de que quien ha estado en la cárcel pagando una pena, cuando salga de la cárcel, no tenga riesgos de volver a cometer delitos, no tenga riesgos de reincidencia, porque ha sido plenamente resocializado. Al someter este proyecto de ley de humanización penitenciaria ante el Consejo de Política Criminal, ¿le han hecho nuevas observaciones? Simplemente tomamos las modificaciones y sugerencias que estaban incluidas en las ponencias para primer debate en la legislatura pasada y lo que presentamos es ese proyecto con las sugerencias de las ponencias de primer debate. No hay cambios de ningún artículo, o sea, se mantiene tal cual. Se mantiene. En las ponencias para primer debate se había sugerido suprimir la eliminación de algunos delitos que contenía el proyecto original. Le hacemos caso a la ponencia, eliminamos esos delitos, algunas cositas de principio de oportunidad y algunos ajustes de los subrogados penitenciarios, pero ese proyecto que se sugirió en las ponencias. Recordemos a los oyentes de Caracol Radio cuáles son esos delitos que se busca suprimir con este... No, ya no, porque eso, digamos, eso como las ponencias sugirieron no suprimirlo, entonces le hicimos caso a las ponencias y no se suprime. Okay. Bueno, otro de los proyectos clave es el sometimiento a las bandas criminales. Nos explicaba esta semana que están analizando si presentar ese proyecto o si ampliar la ley de justicia y paz. Sí. ¿Cómo va a ser eso, ministro? Pues mire, por eso es que este proyecto no está listo para presentar todavía, porque seguimos analizando con la Oficina del Alto Comisionado de Paz, con el Ministerio del Interior, cuál es el mejor marco jurídico para un eficiente y eficaz desmantelamiento de estas estructuras criminales de alto impacto, de tal modo que podamos pacíficamente desarticular todas esas bandas mafiosas, todas esas bandas de delincuentes. Si usted me preguntara a mí, yo pues, considero que el proyecto que presentamos en la legislatura pasada es conveniente, es bueno para el país y volvería a presentarlo con algunas de las sugerencias que se nos hicieron en la legislatura pasada, pero ciertamente también existe la posibilidad de ampliar el régimen de justicia y paz con las modificaciones que nos ha enseñado la experiencia de tantos años ya con ese sistema de justicia, sobre todo las enseñanzas de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En cuanto tengamos la decisión tomada de cuál es el mejor, cosa que ocurrirá pronto, en cosa de 2 o 3 semanas, lo radicaremos aquí. ¿Y usted por cuál se inclina más? Pues a mí personalmente me gustaría volver a radicar el del año pasado, pero mi preferencia personal, mi criterio personal es menor frente a el deseo de aceptar y de rápidamente poder tener ese marco jurídico que permita articular el desmantelamiento pacífico de esas estructuras criminales. Estos dos proyectos de ley, tanto el de humanización penitenciaria como el de sometimiento de bandas criminales, han sido muy criticados desde muchos sectores. Incluso el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, es quien más se ha opuesto a estos proyectos. Pues ha dicho que estos dos proyectos benefician más a los delincuentes que a la ciudadanía. ¿Usted qué dice al respecto? Eso no es cierto. Yo entiendo
que son proyectos que dan un giro en la política penal y penitenciaria, me refiero a la humanización principalmente, un giro distinto al populismo punitivo que hemos tenido en los últimos años, populismo que no ha servido para nada, porque esa sensación de inseguridad que tenemos, esas cárceles atiborradas, esa ineficiencia de la justicia es precisamente el producto, uno de los productos del sistema que tenemos hoy y que queremos cambiar. Y en cuanto al proceso, al proyecto de ley de sujeción a la justicia, pues precisamente se trata de desarticular unas bandas, pero con responsabilidad penal, es decir, con cárcel y no con justicia transicional, sino con la justicia ordinaria. Entonces, yo entiendo la controversia, entiendo que en una democracia no tenemos que estar todos de acuerdo y le doy la bienvenida a la discusión, pero el gobierno tiene razones suficientes para considerar que son opciones muy buenas que nos van a permitir avanzar hacia una sociedad con más seguridad, una sociedad más pacífica, con la delincuencia controlada y con las bandas armadas desarticuladas. En la legislatura pasada pues no hubo tiempo de debatir estos proyectos pues porque habían otros, que era por ejemplo el tema de la reforma a la salud. Sin embargo, en esta legislatura el gobierno nacional sí se va a dar la pela por estos proyectos para sacarlos adelante en el Congreso de la República. Claro, y en la pasada también lo que pasó es lo que usted menciona, una agenda legislativa ciertamente ambiciosa, una agenda legislativa de cambio. Todos presenciamos pues, las vicisitudes de la legislatura pasada, con la coalición que respalda el gobierno, pero esta legislatura es año nuevo, vida nueva, y ahí seguiremos adelante para sacarlos. A propósito de esta nueva legislatura, hay un proyecto muy claro, y es que ya está aprobada la jurisdicción agraria, pero hace falta la reglamentación. ¿Cuándo va a estar lista la reglamentación de esta jurisdicción? Ya está. En el siguiente sentido, con el Ministerio de Agricultura o la ministra de Agricultura preparamos un proyecto de articulado. Hace ya un par de semanas lo comunicamos, lo socializamos con la Corte Suprema, con el Consejo de Estado, con el Consejo de la Judicatura, le remitimos también copia de ello a varios gremios profesionales, tanto de agraristas como de procesalistas. Y una vez que el próximo lunes recibamos la respuesta a los comentarios de ellos, articularemos todo y queda listo para presentar. Ese proyecto de ley, ¿qué es lo que tiene? Tiene la creación ya de los juzgados de agrarios y rurales en los territorios, una segunda instancia con 4 tribunales para todo el país, Tribunal del Caribe, del Pacífico, del Centro y de la Orinoquia de Amazonia, un procedimiento sencillo, abreviado, rápido y fácil para que las campesinas y los campesinos tengan acceso a esta jurisdicción y puedan resolver sus litigios de modo rápido, pero civilizado, en derecho, con un juez, y una revisión eventual con la acción de tutela, pero aquí la Corte Suprema o el Consejo de Estado podrán seleccionar aquellos casos que consideren que por el relieve o por la necesidad de unificar jurisprudencia merecen su atención. Eso es a líneas gruesas lo que no tiene ese proyecto, al que le auguro buena suerte como el que tuvo la reforma constitucional de creación de la jurisdicción agraria en la legislatura pasada. ¿Cuántos jueces se van a destinar para esta jurisdicción agraria? El número va a ser creciente. Nosotros queremos comenzar con 50 juzgados de territorio, a lo largo de todo el territorio nacional, y estas 4 tribunales, cada uno de 3 magistrados. Pero a medida que esto vaya creciendo, podemos tener más juzgados, más jueces y otras salas, otros tribunales en otras regiones del país. ¿Y precisamente en qué regiones va a comenzar a operar esta jurisdicción? Donde hay más litigiosidad territorial. Cauca, Nariño, Urabá, Córdoba, Arauca, Boyacá, por los que tengo de memoria, puede que se me olvide el número. Usted tocaba un punto muy importante ahorita y es cómo va a funcionar esa segunda instancia en esta jurisdicción. Pues mire, eso va a ser bien interesante porque vamos a tener, realmente son 4 grandes tribunales regionales, ¿no? Tribunal Agrario del Caribe, Tribunal Agrario del Pacífico, y dado que los problemas rurales y agrarios no son iguales en el Caribe, por ejemplo, y en el Pacífico, pues es posible que la jurisprudencia sea un tanto distinta, ¿no? Y la sensibilidad también de estos jueces es un tanto distinta. Nosotros queremos articular que en los juzgados, y el Consejo Superior de la Judicatura está por esa idea, hay equipos interdisciplinarios, es decir, una cosa novedosa, que al juez lo acompañe un topógrafo, un ingeniero ambiental, un agrimensor, es decir, gente experta en los asuntos de la ruralidad, no solamente abogados. ¿Y cuál va a ser el papel de la Corte en esta jurisdicción? Unificar jurisprudencia, dar línea,
digamos que sentar los cauces principales, así como ha hecho la Corte Constitucional en tantos años con los derechos fundamentales, pues aquí en la propiedad de la tierra, la tenencia, la forma como se dirimen los conflictos, y el Consejo de Estado todo lo que tiene que ver con baldíos, usos del suelo, licencias ambientales, todo eso. Ministro, hay otro proyecto de ley que se avecina y que fue de una u otra manera una controversia durante las últimas semanas. Sí. Es el tema de la alimentación de los detenidos en estaciones de policía, en las URI y centros transitorios. Usted había anunciado que había llegado a un acuerdo, por decirlo así, con los diferentes alcaldes, y es que se va a radicar un proyecto de ley para hacer esa transición, para que los alcaldes asuman la responsabilidad que tienen de ellos contratar esos servicios de alimentación y de salud para estos detenidos. ¿Ya está listo ese proyecto y cuándo se va a radicar? Ya está listo, se va a radicar en cuanto obtengamos el concepto de impacto fiscal del Ministerio de Hacienda, porque ese sí tiene algún impacto fiscal, pero le explico de qué se trata. Una ley ya vieja, del año 93, o sea, tiene 30 y tantos años ya. Una ley del año 93 divide la carga de las personas privadas de libertad en dos: aquellos que están condenados, están entonces a cargo de la nación, por tanto del INPEC y de la USPEC, y los que están detenidos preventivamente a cargo de los municipios, desde el año 93. Muchos municipios no han cumplido nunca con esa obligación legal, y entonces pues mandan los detenidos al INPEC. Y el asunto no había hecho crisis hasta hace unos años, que con este populismo punitivo se atiborraron todos los sitios de reclusión, y entonces en las estaciones de policía, en los centros transitorios de retención, comenzó a llegar más y más y más gente detenida, y los alcaldes o los municipios, buen número de ellos, no atendían porque no tenían recursos o porque no querían esas necesidades. Y entonces la nación, en este caso los PEC, por órdenes de tutela, a veces por solicitud del alcalde, por convenios, comenzaron a prestar la alimentación a algunos de esos detenidos, en algunos municipios a todos, en algunos lo hace el municipio, en fin. Pero la Corte Constitucional, en una sentencia del año pasado, del año 22, recordó que los PEC deben concentrarse en la alimentación de los que están condenados en las cárceles del INPEC, y los municipios tienen que estar a cargo de los que están sin condena todavía como detenidos. Pero los municipios no lograron hacerlo, y se avecinaba una situación complicada, y es que el 31 de julio, o sea, dentro de 10 días, vencen los contratos de alimentación de los PEC. Y los municipios no tienen la previsión, de asumir eso. Entonces, para resolver el problema inmediato, en conversaciones con los PEC, se vio la viabilidad legal de que ellos prorroguen los actuales contratos hasta el 31 de octubre, porque es una solución apenas temporal. Mientras eso, presentaremos este proyecto de ley del que le estoy hablando, que le permite a la USPEC, o sea, a la Nación, continuar alimentando a las personas que están en estaciones de policía hasta el 30 de junio del año entrante. Ahora alimentamos esa ley. Y mientras eso ocurre, se habrá elegido a los nuevos alcaldes y a los nuevos gobernadores, y por lo tanto ellos tendrán tiempo en sus presupuestos, en sus planes, de incluir la forma como van a cumplir esa obligación. Pero esa ley que están construyendo, o que ya está casi lista, obliga a los alcaldes salientes o a los entrantes a que destinen el presupuesto para la alimentación de los detenidos. Que como el presupuesto del primer año de los nuevos alcaldes queda aprobado desde el año anterior, pues de alguna manera los actuales deben incluirlo en el presupuesto que ellos ya no van a ejecutar, sino que será para los nuevos. Esto va a ser un proyecto de ley rápido. ¿Y cuántos artículos? 2 artículos. Son 2 artículos, media página. Ya, en las próximas semanas lo radican. Sí, o sea, el articulado ya está listo, solo a la espera del concepto del Ministerio de Hacienda. Más o menos, ¿cuánto va a ser ese impacto fiscal? Ya que nos hablaba de ese tema. Mire, la USPEC destina al año 687 mil millones para alimentación. Sin embargo, si dividimos eso en los 365 días del año y en los alrededor de 120 mil personas que reciben la alimentación de la USPEC, eso nos da más o menos 14 mil pesos diarios por persona detenida para
las 4 raciones, desayuno, almuerzo, comida y merienda. La cifra, la suma es importante, pero fíjese que es una cifra pues, bastante modesta, ¿no? 14.000 pesos para todo un día. Es una alimentación en la que hay que hacer rendir cada peso al máximo. Es decir, para redondear este tema, con esta ley ya los alcaldes no van a tener excusa para evadir la orden de la Corte Constitucional. Damos un año de plazo para prepararse para cumplir. Listo. Ministro, y por último, hay otro proyecto que el Ministerio de Justicia está acompañando y es la modificación a la ley de víctimas. Sí, así es. ¿En qué consta? ¿Qué será lo novedoso de ese proyecto? Son varias cosas. La una es conseguir nuevas fuentes de financiación. El sistema de reparación a las víctimas se ha quedado corto en los recursos para financiarlo. No podemos seguir acudiendo al presupuesto general de la nación si queremos seriamente atender eso en un plazo razonable. Entonces hay que buscar nuevas fuentes de financiación. Por otra parte, esta ley es del año 2011. Luego en el año 16 vino el Acuerdo de Paz, que establece otro sistema de reparación integral a las víctimas. Y luego la Comisión de la Verdad sugiere otras formas también adicionales de reparar a las víctimas. Además, del año 11 para acá, las víctimas han expresado de modo continuo y persistente sus reclamos, sus anhelos, sus frustraciones con la ley. Entonces queremos armonizar todo eso, que haya un solo sistema efectivo y cierto de reparación a las víctimas, de atención a las víctimas, bien financiado, realista, y salir del estado de cosas inconstitucional que ya va a cumplir 20 años, desde la T25 del año 2004, y no hemos podido superarlo todavía. Pues ministro, solamente me queda por agradecerle por este espacio para Caracol Radio. Mil gracias. A ustedes muchas gracias y a todos los compatriotas un muy feliz Día Nacional hoy, y recuerden que aquí estamos a servicio de ustedes para cambiar este país. Mil gracias, ministro, y a ustedes, oyentes de Caracol Radio, también mil gracias por la sintonía.